¿Se puede ver en forma completa la pantalla? ¿Me confirman? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de dos tipos de infecciones que son endémicas, ¿no? A nivel de Sudamérica. Vamos a comenzar hablando de lo que es leishmania, ¿no? Leishmaniasis, que como ven en la imagen, la clínica principal es el crear una úlcera crónica indolora, ¿no? Generalmente esta úlcera no duele. La leishmaniasis, ¿no? Son enfermedades zoonóticas que van a afectar a los seres humanos, ¿no? Causadas por diferentes especies de protozoos que pertenecen al género de Leishmania y van a causar diferentes clínicas que ya sea comprometiendo lo que es la piel, mucosas o lo que son las vísceras. Estos protozoos se transmiten a los animales y a los seres humanos a través de los insectos de la familia Psychodidae. El agente etiológico, ¿no? Pertenece a lo que es el género Leishmania. Tenemos subgéneros, que es principalmente el subgénero Leishmania y Viania. El parásito es digenético porque en su ciclo de vida se va a encontrar en dos formas, ¿no? Como promastigote y amastigote. Y se va a dividir por fisión binaria. Entonces, es importante conocer esas dos formas de lo que es Leishmania. Uno es el promastigote, que va a ser más grandecito, de 20 a 30 micrómetros, y va a ser la forma extracelular. Entonces, si hablamos de la forma extracelular, se entiende que esa es la que va a estar en lo que es el vector, ¿no? Se encuentra en lo que es el intestino del vector. Este es alargado y tiene flagelos, ¿no? Justamente los flagelos es lo que le da esa movilidad dentro de lo que es el intestino del vector. Y el amastigote es pequeñito, de 2 a 5 micrómetros, y este es el intracelular, es decir, este es el que está en sí dentro de lo que es el huésped en los tejidos. Este va a ser redondeado, carece de flagelo y se va a multiplicar en las células del sistema mononuclear fagocítico, principalmente los macrófagos, ¿no? Entonces, estas son las dos formas. Promastigote es el extracelular que se encuentra básicamente en el vector y el amastigote es el intracelular que se encuentra en el huésped. Eh, entonces, la leishmania, ¿no? Son protozoarios eucariotas unicelulares, pertenece a lo que es el orden de Kinetoplastida, familia de Trypanosomatidae, género Leishmania, y en subgénero tenemos dos, Leishmania y Viania, y el Viania es altamente destructivo en lo que es América. Entonces, se conocen más de 20 especies patógenas para lo que es el ser humano. Es muy importante también, no se le ha conocido como que hay dos mundos de lo que es el vector, ¿no? Porque en lo que es Leishmania hay dos tipos de vector. Entonces se habla de lo que es la Leishmania del viejo mundo, aquella que está producida en Asia, África y Europa principalmente, en la cual el mosquito en sí, o el vector en este caso, es el mosquito Phlebotomus, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Leishmania del viejo mundo, hablamos más que todo en el caso en el que el vector es más el mosquito Phlebotomus. En cambio, cuando hablamos de la Leishmania del nuevo mundo, es más referida a lo que son las Américas, ¿no? Justamente Perú. Y acá es más predominante lo que es el mosquito de Lutzomia, ¿no? Entonces, dependiendo del mosquito, ¿no? que va a transmitir lo que es la Leishmania, se le ha conocido históricamente como Leishmania del viejo mundo o nuevo mundo. Entonces tenemos en sí, como les mencioné, dos morfologías. Uno son los promastigotes, que van a estar básicamente en lo que es el vector, ¿no? Entonces, los promastigotes van a ser flagelados y se encuentran en lo que es el tracto digestivo del flebótomo. Y el huésped mamífero, ¿no? Que en este caso van a ser los amastigotes, que son intercelulares, no tienen flagelo y tienen una replicación silente, ¿no? Entonces, en el vector, ¿no? Van a estar los promastigotes nuevamente y en el huésped van a ser los amastigotes. Y acá vemos lo que es una imagen microscópica en color morado más consolidado, es el núcleo, y el resto que rodea esto de acá es el kinetoplasto. Entonces, la presencia de lo que es el kinetoplasto es lo que nos va a confirmar a nosotros lo que es la infección justamente por Leishmania.
Entonces, estas son lo que son las formas, ¿no? Fíjense acá, estas son las formas promastigotes alargadas de lo que es la leishmania, y esta es la forma de amastigote, estas células de acá. Entonces, el amastigote es lo que nosotros vamos a encontrar en el huésped, o sea, en el humano, en el tejido. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de leishmania, el diagnóstico justamente se hace viendo los amastigotes de leishmania. Esta es una división, ¿no? Clasificación de lo que es la familia Trypanosomatidae, los diferentes géneros, y como les mencioné, tenemos lo que es el género Leishmania, que se divide en Leishmania y Viania, y fíjense acá son las diferentes ya Leishmanias que hay dentro de cada subgénero de Leishmania, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Leishmania donovani se ha relacionado mucho a lo que es Leishmania visceral, de compromiso visceral, y dentro está acá la especie de infantum, ¿no? Y todas acá hay también a nivel mundial, ¿no? En Perú o en las Américas tenemos más de lo que es el subgénero de Leishmania piania, ¿no? Lo que es la brasiliensis, guyanensis, y acá también en Perú también se subtificó, ¿no? Que es un tipo de especie, ¿no? Y justamente se le dio el nombre de Leishmania peruviana. Entonces, hay diferentes especies de Leishmania, ¿no? Y entonces, eso nos hace a nosotros un área endémica de lo que es Leishmania. Nuevamente, estos son los subgéneros, Leishmania, Viania, ¿no? Los diferentes tipos de especies que hay en cada uno. Y acá dividido en el tropismo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que es el Leishmania infantum, ¿no? Principalmente, esa es la que va a causar tropismo cutáneo o la leishmaniasis cutánea, ¿no? Lo que es la venezuelensis, mexicana, amazonensis, por ejemplo. Y la Viania brasiliensis, guyanensis, peruviana, ¿no? También es bastante compromiso cutáneo principalmente, ¿no? Y la visceral, sí, cuando hablamos de leishmania visceral, sí, una de las más frecuentes especies de leishmania que produce compromiso visceral es la infantum. El vector, entonces el vector van a ser pequeños dípteros que pertenecen a lo que es la familia Psicodidae, subfamilia Flebotominae y del género Lutzomio, ¿no? Las hembras van a ser hematófagas y van a tener una metamorfosis completa, ya que van a pasar de huevo a larva, luego pupa y adulto. Eh, el reservorio. Entonces, en el reservorio en sí se han implicado, en este caso, que el parásito a través del vector no va a infectar a diferentes mamíferos. Y estos mamíferos son los que van a perpetuar en sí el ciclo de la transmisión, ¿no? Entonces, acá son por ejemplo, los animales domésticos y los animales silvestres infectados, ¿no? Pueden o no mostrar signos evidentes de infección, ¿no? Entonces, estos son los animales que más se han reportado como reservorio de leishmania, ¿no? Los diferentes marsupiales, el oso perezoso, el oso hormiguero menor, los zorros, los roedores y el perro, ¿no? El perro, por ejemplo, está clasificado como el reservorio doméstico más importante de Leishmania infantum, ¿no? Entonces, la Leishmania como tal necesita el vector, pero también hay un reservorio, ¿no? Y luego finalmente hay lo que es un huésped que va a ser lo que es la infección como tal, que en este caso va a ser el humano. Entonces, el reservorio sí es importante para que se mantenga el protozoario, se podría decir, vivo, ¿no? Para que se siga transmitiendo lo que es la enfermedad hacia el vector. ¿Cuál es el ciclo de vida de Leishmania entonces? ¿No? Tenemos lo que es acá el mosquito, como les mencioné, en la región de las Américas es más frecuente lo que es la lutzomia. Entonces, este mosquito se va a alimentar de sangre de lo que es del humano y al alimentarse va a inocular el parásito en forma de promastigote, ¿no? Entonces va a inocular promastigotes en el humano.
¿no? Que son estas formas alargadas y que tienen flagelos. Entonces, los macrófagos luego, justamente del huésped, en este caso, van a fagocitar a estos promastigotes que han entrado. Los promastigotes se transforman luego en amastigotes, ¿no? Dentro de lo que son los macrófagos. Y luego ya los amastigotes se van a multiplicar en las células de varios tejidos. Luego, ¿qué pasa? Viene otro mosquito que está libre de enfermedad, ¿no? Que no tiene leishmania. Entonces, este mosquito pica a la persona y al momento de ingerir la sangre del humano, va a ingerir los macrófagos que están infectados ¿con qué? Con los amastigotes, ¿no? Entonces es importante que entiendan que la forma, o sea, qué es lo que el mosquito o la lutzomia eh, inocula al humano cuando lo infecta son los promastigotes. Y luego el mosquito se contagia del humano absorbiendo ¿qué? Los amastigotes. Entonces, esos son los dos estadios principales y esas son las formas infectantes. Luego, en el mosquito ingiere, ¿no? Lo que son las células parasitadas. Los amastigotes se transforman luego en promastigotes en el intestino medio, ¿no? Y luego se van a dividir y van a migrar a lo que es la probóscide, en lo que es el intestino y luego a lo que es la saliva del mosquito, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de Leishmania. En Perú, ¿qué es lo que ha sido reportado? Por ejemplo, estas han sido las especies reportadas en lo que es Perú: la amazonensis, guyanensis, brasiliensis, peruviana y la insoni, ¿no? Entre las más frecuentes. La infantum, ¿no? Que les mencioné, que es la que causaba la leishmania visceral, que es una de las formas más agresivas de lo que es leishmania. Como tal, no lo tenemos en Perú. La verdad es bien rarísimo ver estos casos de leishmania visceral. Y tal vez más se ve cuando el paciente está con frontera con Brasil. Ahí en Brasil se ve bastante leishmaniasis visceral. Pero como tal, nuestros casos de leishmania como tal, es raro nosotros encontrar leishmania visceral, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no tenemos las especies que causan más que todo compromiso visceral. Entonces, tenemos las especies que causan más compromiso cutáneo, o sea, leishmaniasis cutánea, ¿no? Y leishmaniasis mucocutánea. La leishmania brasiliensis también causa lo que es la leishmaniasis cutánea difusa o diseminada, ¿no? Que es un tipo de afectación cutánea. Entonces, por eso es que a nivel de Perú, ¿no? Más tenemos leishmania cutánea y leishmania mucosa. Acá son diferentes tipos de vectores que se han sospechado o probado. Y en el reservorio animal todavía igualmente se desconoce mucho los reservorios. Por ahí se ha encontrado lo que son los perros, ¿no? Principalmente, que están como reservorios. En lo que es la epidemiología, entonces, aproximadamente el 80% de la leishmaniasis visceral en el mundo se encuentra en Brasil, como les mencioné. Si es que hay casos en Perú de leishmaniasis visceral, es en las zonas fronterizas con Brasil, ¿no? En Etiopía, Eritrea, India, Kenia y Sudán. Más del 80% de casos nuevos de leishmaniasis cutánea en el mundo se notificaron en Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, Irak, Pakistán y Siria. La leishmaniasis mucosa ocurre principalmente en la región de las Américas y justamente acá, Perú, ¿no? Estamos ahí como uno de los principales que reporta leishmania mucosa. Durante el periodo 2001-2020 se registraron más de 1 millón de casos de leishmaniasis cutánea y mucosa, con un promedio anual de 53.000 casos, ¿no? 53.387 casos, de los cuales 7.038 son de Perú. Estos son los casos de leishmaniasis cutánea y mucosa reportada en lo que son la región de las Américas desde el año 2001 al 2020. Fíjense acá en lo que es moradito, está lo que es la zona andina, es donde está también incluido lo que es Perú. Entonces es la cantidad de casos, ¿no?, que tenemos. En general ha habido una disminución de lo que son los casos, pero se mantiene con alta incidencia de casos todavía. Esta es la densidad de los casos de leishmania visceral a nivel de Sudamérica.
Fíjense acá, entonces en Brasil definitivamente es donde tenemos más casos de leishmaniasis visceral, ¿no? Perú como tal no tenemos reportado, al menos en estos años que se hizo de seguimiento. Estos son los casos de leishmania cutánea y mucocutánea hasta el 2025. Entonces acá vemos que en azulito están los casos de leishmaniasis cutánea, ¿no? Que es lo que más predomina, y un pequeño porcentaje son de leishmaniasis con compromiso mucoso o mucocutáneo. Estas son lo que son las defunciones por leishmania. Entonces la leishmania en sí, como pueden ver acá, no mata como tal. O sea, la leishmania es una infección crónica que sí es destructiva, ¿no? Destruye lo que es las diferentes mucosas o es causa deformaciones estéticas, ¿no? O sea, desde el punto de vista estético, sí, el paciente pues presenta lesiones que le dificultan su vida rutinaria, ¿no? Pero muerte como tal por leishmaniasis no tenemos, porque en Perú no tenemos lo que es el compromiso visceral, tenemos la cutánea y mucocutánea. Entonces, la leishmaniasis como tal no mata. Estas son las principales regiones del país que se reporta lo que es leishmania. Entonces, Cusco, Madre de Dios y Piura, por ejemplo, son los departamentos que más reportan leishmaniasis, ¿no? Que son justamente que tienen zonas tropicales. Entonces, todo paciente que venga de esas zonas siempre hay que tener en cuenta leishmaniasis. Puno también, fíjense, Puno también igual tiene una zona que es de selva, entonces sí hay bastantes casitos de Puno también. Tacna, fíjense acá, en general nosotros no reportamos leishmaniasis, ¿no? Pero tenemos casos importados por ahí. Entonces, Tacna no es una zona, no es un departamento endémico como tal. Entonces, siempre cuando hagamos el estudio de una lesión cutánea crónica, debemos de preguntar siempre de dónde viene el paciente, ¿no? Entonces, si que viene de Puno, por ejemplo, ya como tal debemos estar sospechando por ahí leishmaniasis. En lo que es la inmunopatogenia. Entonces, tenemos lo que es el vector, en este caso Lutzomia, que va a contener la forma de promastigote, ¿no? Y en el tubo digestivo anterior se transforma en el promastigote metacíclico. Luego lo va a transmitir al hospedero vertebrado a través de lo que es la picadura y va a inocular de 10 a 200 promastigotes en lo que es la dermis del huésped. Puede picar varias veces y en diferentes lugares de la piel. Entonces, justamente como puede picar varias veces, el paciente puede tener múltiples lesiones de leishmania cutánea, ¿no? Porque va a depender de dónde haya picado lo que es el zancudo mosquito. Y el hospedero vertebral, en este caso el humano, entonces mencionamos que cuando una vez ingresa el promastigote, luego va a ser fagocitado por los macrófagos de la piel, va a formar lo que es una vacuola parasitófora, luego lisosomas y va a formar lo que es un fago lisosoma, ¿no? Dentro de este fago lisosoma, los promastigotes se van a transformar en amastigotes, se van a multiplicar, se van a liberar y van a invadir otros macrófagos, ¿no? Y luego acá se van a diseminar por vía linfática y sanguínea y a partir de ahí pueden ir a otros diferentes órganos, ¿no? Entonces, ese es el ciclo. Esto, acá vemos ya algunas lesiones, ¿no? Es un poco igual lo que es el ciclo de vida. Ya. Entonces, la leucemia va a colocar o inocular los promastigotes, ¿no? Que van a ser fagocitados por células mononucleares en lo que es la piel, y luego estos amastigotes, o sea, en el huésped, ¿no? En los macrófagos se van a transformar en amastigotes y a partir de ahí van a causar lo que es la enfermedad. ¿Qué es lo que va a causar? Leishmaniasis cutánea localizada, que es la forma más común en Perú, ¿no? Una úlcera única crónica. Luego también puede haber un compromiso cutáneo, más que todo a nivel de la mucosa del tabique nasal, es la forma más frecuente de afectación mucosa. También puede causar una leishmaniasis atípica, que no es una úlcera como tal, sino algunos nódulos. Y luego lo que es el compromiso de leishmania visceral, ¿no? Entonces recuerden que los reservorios mamíferos
incluyen a los canes, marsupiales y a los roedores. Esto es lo mismo, ¿no? Como en lo que es la piel, la lutsomia inyecta lo que son los promastigotes y luego entran a lo que son los macrófagos y luego se transforman en amastigotes y luego se van a diseminar y producen lo que son las diferentes lesiones. Entonces, tenemos diferentes síndromes que puede ocasionar la leishmania. Tenemos principalmente esta clasificación que son 3 tipos. La leishmaniasis visceral, que es la más agresiva, que es necesario que ustedes lo conozcan, pero que en Perú, como tal, no lo vamos a ver, ¿no? Frecuentemente. Pero sí vamos a ver mucho lo que es la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucosa. Entonces, en lo que es la leishmaniasis visceral, ¿cuál es el órgano que más afecta? Es el vaso, al hígado y a lo que es la médula ósea. Principalmente está causada por Leishmania donovani y la infantum. Y puede ser muy fatal, creando lo que es el síndrome de Kala-Azar. En lo que es la leishmaniasis cutánea, básicamente es la piel la que está afectada. Y en este caso son diferentes tipos de leishmania, principalmente la brasiliensis. Y lo que va a causar son úlceras crónicas y que tienen una alta morbilidad estética sobre todo, ¿no? Y en lo que es la mucosa, más que todo tiene tropismo por la mucosa nasofaringea. Y acá está lo que es el complejo de Viania, que tiene múltiples especies de leishmania. Y entre las principales está la leishmania brasiliensis, ¿no? Entonces, esta es altamente mutilante, es decir, crea lo que son orificios, o sea, se pierde esa zona de la mucosa afectada. Y puede también ocasionar una complicación metastásica tardía. Entonces, esos son los 3 tipos de compromiso de leishmania. La leishmania cutánea. Vamos a empezar hablando de lo que es el compromiso cutáneo. Sí, entonces es una epidemia desatendida, ¿no? Se dice que hay 12 millones de personas afectadas globalmente y ha aumentado un 174% en prevalencia entre los años 1990 a 2013 y es una enfermedad fuertemente estigmatizante. Sí, porque como les mencioné, desde el punto de vista estético, el paciente en sí se ve discriminado, ¿no? Entonces, acá está lo que es Perú, ¿no? Que tiene una alta cantidad de casos de leishmania cutánea y provocada principalmente por estos tipos de especies, ¿no? Y principalmente la leishmania brasiliensis de lo que es la leishmania viania. Entonces, cuando el vector, ¿no? La lutsomia pica al humano, se forma una mácula, ¿no? Esta mácula es de medio centímetro y eso va a ser en 1 a 2 días. Luego hablamos de un periodo de incubación que puede ser de 2 semanas a 2 meses hasta que recién como tal ya empiece a formarse la lesión. Entonces primero es una mácula, luego se forma una pápula, luego un nódulo y este nódulo es redondeado e indoloro y finalmente provoca una úlcera, ¿no? Entonces el periodo de incubación desde que el mosquito le picó hasta que finalmente se produce esta úlcera pueden ser semanas a meses. Entonces, por eso justamente es muy importante preguntar si es que viajó a una zona tropical, por ejemplo, del Cusco, ¿no? Ver hace cuánto tiempo viajó ahí, ¿no? Si es que ha viajado justo hace 2 meses o 3 meses, podríamos estar frente a un caso de leishmaniasis. Entonces, al inicio, la úlcera está cubierta por una costra bien adherida a lo que es la piel, que sangra con facilidad cuando se intenta desprenderla. Al desprenderse la costra, se observa la úlcera típica. ¿Y cómo es la úlcera típica de leishmania? Es una úlcera limpia, o sea, es una úlcera que no supura como tal. Es de color rosado, con tejido granuloso, de forma redondeada, de bordes regulares y elevados, y que no duele y de base indurada, ¿no? Y a veces sí se puede infectar. Cuando se infecta, o sea, cuando, por ejemplo, entra otro germen de la piel por ahí y se sobreinfecta, ahí sí puede producir inflamación local con dolor y secreción purulenta. Pero si es que solamente es la leishmaniasis como tal, que
el parásito que solamente lo tenga ahí en lo que es la piel con una úlcera, eso no duele ni tampoco tiene pus. Entonces, por ejemplo, esta imagen que acá donde se ve en lo que es la mano, es una lesión ulcerosa que es muy clásica de lo que es la leishmania, ¿no? Es una lesión que no tiene secreción purulenta, se ve lo que es el tejido de granulación ahí, bien redondeada, fíjense, ¿no? Esos bordes, o sea, es una úlcera que realmente es bonita, ¿no? Pero en cambio, a diferencia de otras lesiones de otras enfermedades cutáneas, ¿no? Entonces, esta úlcera se ve en general más definida. Este es otro tipo de lesión, ¿no? También que es un poco no tan clásica, pero también ahí observan lo que es una costra, ¿no? También es redondeada, los bordes también están elevados e infiltrados. Esta es otra lesión, esta ya es una que no es tan redondeada, pero también hay una forma costrosa, los bordes también acá están elevaditos un poquito. Esta es una leishmaniasis cutánea múltiple, ¿no? Fíjense acá, diferentes. Y fíjense acá los bordes, se notan los bordes bien elevaditos, ¿no? Eso es algo muy característico, como si fuera el cráter, ¿no? Un volcán, ¿no? El cráter de un volcán, o sea, algo así es justamente como se ve la leishmania. Y las lesiones generalmente son grandes, ¿no? No son tan chiquitas. Este es igual a un compromiso cutáneo a nivel de lo que es el pabellón auricular. Estas otras lesiones que también, acá sí ya no es tan clásica la lesión, ¿no? No tiene los clásicos bordes elevados, pero al final fue leishmania. Y estas son ya una más irregular, ¿no? Que también fue leishmania. Entonces la leishmania tiene sí una forma clásica, ¿no? Pero tiene diferentes tipos de presentaciones de tipos de lesiones cutáneas. Luego también hay se puede decir un estadio dentro de lo que es la leishmaniasis cutánea, que es la leishmaniasis cutánea diseminada o difusa, también algunos le conocen. Esta de acá es poco frecuente, pero sí la vemos en Perú, ¿no? La principal especie la produce la Leishmaniasis brasiliensis, causa múltiples lesiones papulares, ¿no? Estas ya no son ya lesiones ulcerativas, son pápulas múltiples, como si fuera un acné, ¿no? En todo el cuerpo. Entonces, esto es una forma de leishmaniasis cutánea diseminada. El número de lesiones puede llegar a ser cientos de lesiones y generalmente se inicia después que el paciente ha tenido una o más úlceras cutáneas. Entonces, fíjense acá, es como si fuera un acné, la verdad, ¿no? Con lesiones papulares grandecitas en todo el cuerpo. Y acá también. Entonces, esta es una forma de leishmaniasis cutánea diseminada. También tenemos lo que es la leishmaniasis cutánea difusa, ¿no? Igualmente es rara, es una forma grave y enérgica de la enfermedad. Las lesiones son principalmente tipo nodular y placas que se asemejan a la lepra lepromatosa. Entonces, lo que es la diseminada son más que todo lesiones papulares y la difusa son más que todo lesiones nodulares o placas, que son múltiples en todo el cuerpo. Esta de acá, lo que es la difusa, más que todo se da en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo pacientes con VIH. La leishmaniasis cutánea atípica, ¿no? O sea, son esos casos raros que al final fueron leishmania, ¿no? Entonces también igual es un tipo de compromiso raro, ¿no? Son lesiones circunscritas y no úlceras, pero sí son crónicas y más que todo están producidas por Leishmania infantum. Y fíjense estas lesiones, miren, esta única lesión, que no es una úlcera, es como una pápula, y acá igualmente, como una pápula o un nódulo pequeño. Entonces, en este caso, el diferencial, ¿no? Si es que el paciente vive en una zona tropical, es leishmaniasis. Luego tenemos el otro compromiso, que es la leishmaniasis mucosa y mucocutánea. En este caso, la enfermedad es una complicación de una metástasis por vía hemática o linfática de una lesión cutánea distante. No es que el mosquito en sí le haya picado o inoculado, ¿no? El promastigote en esa zona. El mosquito simplemente le picó en otra parte y por vía de la sangre es que se va
a localizar en la zona mucosa de la nariz, ¿no? Esta se puede presentar varios meses a muchos años después de haber cicatrizado lo que es la forma cutánea. Entonces, es muy frecuente ver casos de pacientes, ¿no? Que tienen esa úlcera por leishmania, ¿no? Y lo tienen años, o sea, tienen años, pero eh, como no les produce, como no les produce dolor, entonces el paciente no va para una atención. Y como la úlcera también no es que vaya a crecer ni que vaya a empeorar, simplemente está ahí nomás presente lo que es la úlcera. Ejemplo, lo tiene en su pierna, ¿no? Entonces, y como es una úlcera limpia, ¿no? Entonces el paciente no acude a una consulta. Pero eso lo tiene el paciente años. Y luego ya la leishmania, ¿no? Eh, por vía hemática ya está yendo y ya se está alojando en lo que es principalmente el tabique nasal. Y justamente ya luego produce lo que es el compromiso mucoso. Entonces, eso se da cuando el paciente no se ha tratado, ¿no? Lo que es la leishmaniasis cutánea. El sitio inicial y comúnmente afectado entonces es la mucosa del tabique nasal, es el más frecuente. Los síntomas que el paciente va a referir es una sensación de obstrucción nasal, prurito o dolor. También pueden haber cosas reumáticas, puede haber una rinorrea mucosanguinolenta o hemorragia franca. El eritema, edema y la infiltración causan aumento de tamaño de lo que es la punta de nariz y las alas nasales. O sea, como hay esta infiltración de los parásitos, ¿no? Entonces causa una hipertrofia y deforma lo que es la nariz, como vamos a ver en las imágenes. Puede progresar a lo que es la perforación del segmento cartilaginoso del tabique y justamente produce eso, perforación. O sea, todo paciente que tenga perforación del tabique, ¿no? Y que haya vivido en una zona tropical, hay que descartar sí o sí leishmaniasis. Puede extenderse también al paladar, donde puede causar lesiones infiltrativas a predominio de paladar blando y en la faringe. Y el 5 a 15% de los pacientes puede referir disfonía. Entonces, acá fíjense, estas imágenes, acá hay una perforación en lo que es el tabique nasal, ¿no? Bien claro está acá. Acá una leishmaniasis en las cuales se puede ver el compromiso cutáneo todavía por acá, ¿no? Por acá se puede ver el compromiso cutáneo por encima de lo que son los labios y también adentro en lo que es ya las fosas nasales. Acá es una leishmaniasis mucosa en la cual se ha afectado lo que es el labio, ¿no? La mucosidad interna de lo que es el labio superior. Acá hay una lesión granulomatosa, como pueden observar acá, fíjense acá. Esto debe ser más uniforme, ¿no? El paladar, ¿no? Entonces, y acá se observa como si fueran granulomatomas, ¿no? Entonces, eso de ahí es leishmaniasis. Igualmente acá ya se ha perdido definitivamente ahí lo que es la parte septal, ¿no? O sea, no hay una división ¿no? de lo que son las fosas. Y acá también igualmente un compromiso de leishmaniasis mucosa, también con perforación del tabique nasal. Entonces, ese es el compromiso de leishmaniasis mucosa, en la cual principalmente afecta lo que es el tabique nasal. Y acá les mencioné que también puede haber lo que es una destrucción de lo que es el tabique nasal. Entonces, cuando veamos ese tipo de deformidades así, también hay que sospechar que el paciente no era así, y luego la observo que está así. Entonces, hay que descartar leishmaniasis mucosa. Luego, la leishmaniasis visceral, o también conocida como el Kala-Azar, ¿no? Entonces, esta va a ser endémica en casi 80 países, ¿no? Más que todo en estos países y en Sudamérica, principalmente en Brasil. Acá las especies de leishmania que más van a ocasionar este compromiso visceral es la leishmania donovani y la leishmania infantum, ¿no? Esas son las principales. La leishmaniasis visceral, entonces, es la forma clínica más grave. Se producen por invasión al hígado, al vaso, a la médula ósea y los ganglios linfáticos, entre otros, y puede tener una periodo de incubación de 2 semanas a 2 meses.
¿A quién afecta? Principalmente a los niños. Es muy frecuente acá afectación a los pacientes pediátricos y también a los pacientes con malnutrición, que tengan comorbilidades previas o que tengan VIH-Sida. Los pacientes con VIH-Sida sí tienen más riesgo de hacer un compromiso visceral por cualquier tipo de leishmania. ¿Y cuál es la triada clásica? La triada clásica es fiebre, que puede ser constante o irregular, puede haber esplenomegalia, que puede ser leve, y la hepatomegalia. Esa es la triada clásica. Y luego también pueden haber linfadenopatías, que van a ser principalmente ganglios firmes, inmóviles, que no duelen, y anemia y pérdida de peso. Entonces, eso es lo característico de lo que es la leishmaniasis visceral. Fíjense acá, este es un paciente que se ve que está con bajo peso y también hay lo que es una hepatoesplenomegalia, ¿no? Igualmente acá, un paciente menor que también tiene hepatoesplenomegalia. Entonces, eso es algo muy característico de lo que es la leishmaniasis visceral. Entonces, en el diagnóstico diferencial, yo tengo que, cuando hablamos de compromiso cutáneo, ¿no? Yo tengo que descartar todo esto de acá: piodermitis, esporotricosis, cromomicosis, carcinomas, tuberculosis cutánea, ¿no? Vasculitis, lobomicosis, lupus eritematoso discoide, micobacterias tuberculosa, lepra también debería entrar en el diferencial de cutáneo, ¿no? Y cuando hablamos de leishmaniasis mucosa o mucocutánea, el diferencial son traumatismos, infecciones bacterianas, sífilis, consumo de cocaína, intoxicación por cromo, paracoccidomicosis, histoplasmosis también, ¿no? Son los hongos que más pueden causar ese tipo de afectación a nivel nasal, lepra. Y cuando hablo de un compromiso en paladar y faringe, también paracoccidomicosis también podría producir histoplasmosis y tuberculosis. En lo que es la leishmaniasis visceral, el diferencial van a ser tuberculosis, por ejemplo, lo que es la malaria, brucelosis, chagas, endocarditis, septicemia y salmonelosis como los principales. En lo que es el diagnóstico, entonces, yo tengo que tener primero clasificar qué tipo de leishmania es la que tengo, ¿no? Es una leishmaniasis cutánea, mucosa o visceral. Entonces, en lo que es la cutánea, ¿no? Puede ser la forma ulcerada, la forma diseminada, la forma difusa o alguna forma típica. Entonces, acá, ¿qué es lo principal que se hace? Raspado de lesión. O sea, yo tengo que hacer un raspado de esa lesión. ¿Y qué es lo que voy a encontrar yo en ese raspado? Amastigotes. Y con eso hago el diagnóstico. Si es que el paciente tiene también algún ganglio, también podría ser un aspirado del ganglio o aspirado también de la misma lesión. Y biopsia también es lo que sirve. O sea, tengo que tomar sí o sí una muestra de la lesión, ya sea por raspado, por aspiración o por biopsia. Si es que es una leishmaniasis mucosa, es igualmente, hago lo que es raspado, biopsia, pero acá sí sirve lo que es pedir la prueba de IFI, ¿no? Lo que es la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Sirve bastante lo que es el IFI. El IFI más lo usamos para el compromiso mucoso, no mucho para lo que es la verdad el compromiso cutáneo. Y ya para lo que es la leishmaniasis visceral, ya usamos alguna prueba de suero, sangre, que se conoce como prueba rápida RK39, ¿no? Para hacer el diagnóstico de leishmaniasis visceral o también lo que es un aspirado de médula ósea. Entonces tenemos métodos directos e indirectos. El método directo es justamente el raspado o el frotis, ¿no? En este caso acá tenemos lo que es la lesión y con la hoja de bisturí se hace un pequeño corte, bueno, he hecho un raspadito, o sea, vas como raspando justamente la zona de los bordes principalmente, que están indurados, y lo hacemos un extendido en lo que es la plaquita. Esto es fácil, es económico y rápido, ¿no? Y al microscopio, ¿qué es lo que vamos a observar? Los amastigotes, ¿no? Eso es lo que vamos a observar. Vamos a observar lo que es el quintoplasto y lo que es el núcleo, ¿no?
O sea, uno ve el núcleo y ve el kinetoplasto y hace lo que es el diagnóstico de Leishmania, ¿no? Que son los amastigotes en este caso. La sensibilidad es variable del 90%, si es que se obtiene del borde activo de la lesión, y 78% si es que se obtiene de la base de la úlcera. Entonces, por eso es que más nos gusta tomar muestras de lo que es el borde de la lesión, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender también? O sea, de que el examen realmente yo pueda ver estos amastigotes, de la técnica, ¿no? Que use la persona. O sea, si es, la persona realmente tiene que ser un buen microbiólogo que realmente tome una buena muestra. Entonces, si es que la persona no sabe tomar adecuadamente la muestra, no vamos a poder ver el amastigote. Entonces, es una prueba muy dependiente, ¿no? De la persona que hace la técnica, de qué técnica utiliza en sí, del tipo de procesamiento de la muestra, en qué localización se encuentre, ¿no? Y si es que ha recibido tratamiento previo. Entonces, eh, esto de acá funciona mucho similar a cuando hablamos de infecciones bacterianas, ¿no? Cuando decimos que si es que iniciamos un antibiótico y le pedimos un cultivo después, probablemente ya no vamos a poder aislar el germen, ¿no? Probablemente el resultado va a salir negativo. Igualmente es en este caso, si es que el paciente ya usó algún tipo de tratamiento para leishmania, probablemente no me van a salir como tal los amastigotes, ¿no? Porque ya está con tratamiento el paciente. Otros métodos directos es la aspiración, ¿no? Y fíjense acá cómo se hace con una pequeña jeringa lo que es la aspiración. Y en este caso de aspiración, lo que se van a observar son los promastigotes. Y otros métodos directos también es la biopsia, que pueden ser de lo que es la piel o mucosa, y en este caso se observan lo que son los amastigotes. Y uno de los métodos que más recomendamos es lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica molecular que va a ampliar y detectar el material genético del parásito. Los tipos de muestras podemos tener de aspirado, raspado, hisopado, biopsia, y se debe realizar cuando se tiene un diagnóstico parasitológico negativo, ¿no? O sea, no es de primera elección de frente a hacer una reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Es luego de que yo le he hecho las anteriores pruebas y todavía tengo duda diagnóstica. Y los métodos indirectos, ¿no? Son principalmente estos tres. El IFI, ¿no? Que va a detectar los anticuerpos específicos para Leishmania, ¿no? Pero como les mencioné, el IFI está más indicado en leishmaniasis mucosa o mucocutánea, ¿no? O sea, si es que yo tengo una leishmaniasis cutánea como tal, pedirle un IFI está de más, o sea, no voy a gastar por gusto un examen. Luego está lo que es el ELISA, no detecta anticuerpos específicos, pero la verdad es que se usa muy poco, nada más usamos lo que es el IFI. Y el otro es lo que es una prueba de leishmanina o la intradermorreacción de Montenegro. Es muy sensible y específica, pero no permite diferenciar entre infección previa o actual. Es igual como para tuberculosis se hace lo que es el PPD, ¿no? Igualmente para leishmaniasis se hace lo que es la intradermorreacción de Montenegro. Entonces se considera positivo cuando el resultado es mayor o igual a 5 centímetros. Estos son algoritmos de manejo de lo que es la leishmaniasis. Por ejemplo, si tengo una leishmaniasis cutánea, yo le tengo que hacer de primera elección un frotizo raspado. Si es que me sale positivo y yo veo mastigotes, de frente ya confirmo mi caso. O sea, no necesito yo nada más, ninguna otra prueba más para definir el diagnóstico. O sea, yo le hago frotis y me salen mastigotes positivos, es leishmaniasis. O sea, no hay lugar a dudas. Pero si es que me sale negativo el frotis, debo repetir otro examen, ¿no? Ya sea por aspiración o ya sea por biopsia, ¿no? Y si es que ya me sale negativo, ahí sí puedo pedir otra prueba que puede ser lo que es el PCR. Cuando tengo un compromiso mucoso mucocutáneo, primero yo tengo que referirlo, sí o sí, a algún centro de mayor complejidad. Si es que es compromiso cutáneo, eso sí lo pueden manejar en establecimientos, ¿no? De nivel 1, pero ya cuando el compromiso es mucoso, sí o sí debe ser referido. Entonces ahí ya hay que hacer lo que es un cultivo y una biopsia, y si es que me sale positivo, pues confirmo mi caso, ¿no? Y en lo que es la leishmaniasis visceral, como les mencioné,
En este caso se utiliza lo que es una prueba rápida, que es la RK39. Si es que me sale positivo, pues tengo el diagnóstico en sí hecho. Y estos también son otros tipos de métodos que se pueden hacer. Principalmente, por ejemplo, se puede hacer lo que es aspirados de tejidos que están, en este caso, con tropismo, ¿no? Por el parásito, que pueden ser el vaso, la médula ósea y el ganglio linfático también. Y se puede hacer un PCR de médula ósea o sangre. En el tratamiento, entonces, según la clasificación que tenga el paciente, yo hago lo que es el tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá, cuando hablamos de una leishmaniasis cutánea, en este caso, si es que tiene solamente de 1 a 3 lesiones, ¿no? Con dimensión mayor a 3, de 3 centímetros como máximo, y son lesiones localizadas en cualquier zona, excepto lo que es la cabeza y zonas periarticulares, ¿no? Y el paciente no tiene inmunodepresión, y yo lo puedo seguir al paciente, el tratamiento de elección es el tratamiento local. ¿Con qué? Con los antimoniales pentavalentes intralesionales. O sea, yo tengo que infiltrar, ¿no?, el medicamento en esa lesión. O sea, lo aplico de frente a un inyectable en la lesión, en la úlcera, ¿no? Entonces, esa es la principal recomendación cuando tengo de 1 a 3 lesiones, o sea, de 1 a 3 úlceras, ¿no? Pero que cumpla con todos estos criterios. Luego, para el paciente que no tenga, o sea, que tiene más lesiones, ¿no? O bien tiene lesiones ya en la cabeza o que tenga algún otro compromiso de inmunosupresión, que no haya cumplido los anteriores, ¿no? Ahí sí debo usar miltefosina, que es en vía oral, ¿no? La miltefosina se usa en vía oral. Realmente se prefiere bastante esta forma de administración porque el paciente pues viene solamente a tomar su medicamento al establecimiento, ¿no? Y la otra recomendación, si es que hay contraindicación, ¿no?, para lo que es la miltefosina oral, puede ser lo que son ya los antimoniales pentavalentes, pero ya no intralesionales, sino intravenosos. Entonces se le da estibogluconato de sodio una vez al día durante 20 días, ¿no? Y la dosis es 20 miligramos por kilo por día. Entonces, esos son los esquemas de tratamiento. Entonces, si es que tiene de 1 a 3 lesiones, ¿no?, le puedo iniciar con una dosis de infiltración dentro de lo que es la úlcera, ¿no? Pero si es que no tiene, si es que tiene ya más lesiones, ¿no?, el paciente podría iniciarle con miltefosina en vía oral. Y si es que el paciente es un paciente inmunocomprometido que tiene otras comorbilidades, debería darle yo un antimonial pentavalente que ya sea endovenoso. Ahora, cuando hablo de lo que es la leishmaniasis mucosa o mucocutánea, ahí sí mis antimoniales pentavalentes son la terapia de elección. O sea, yo acá no le puedo dar ningún medicamento en vía oral. O sea, de frente, estibogluconato de sodio endovenoso es mi terapia de elección para leishmaniasis mucocutánea o mucosa. Y para lo que es la leishmaniasis visceral, mi terapia de elección es anfotericina B liposomal. Y si es que no hay el liposomal, desoxicolato, ¿no? Ese es mi esquema de tratamiento. Estos son otros tratamientos de lo que es la termoterapia también que se puede aplicar y la crioterapia que se puede aplicar en lo que son las lesiones, pero que están recomendados cuando hay pocas lesiones, ¿no? Pero que sí puede causar una remisión, por ejemplo, 64% versus los antimoniales pentavalentes. Entonces, o sea, pueden usarse, ¿no? Pero en determinados casos. Esto es lo que es la inyección intralesional, o sea, le damos el antimonial pentavalente dentro de lo que es la lesión, como observan acá, ¿no? Y esto tiene una eficacia del 70%, ¿no? Entonces, esta sí, si es que el paciente, por ejemplo, tiene una úlcera pequeña, ¿no? Podríamos darlo, o sea, realmente es nuestra primera línea de tratamiento. Estos son los antimoniales que se utilizan, bueno, aparte de lo que es el tratamiento, ¿no? En los antimoniales pentavalentes tenemos principalmente lo que es el estibogluconato de sodio, pero también se puede utilizar lo que es el antimoniato de meglumine,
¿no? La dosis es 20 miligramos por kilo por día, con dosis máxima por día de 1500 miligramos. Ya por día, o sea, a lo mucho yo le puedo dar 1500 miligramos de la dosis de este gluconato al día al paciente. Si fracaso al tratamiento luego de 2 meses de haber completado el primer ciclo de tratamiento, yo debo repetir el esquema, ¿no? O sea, yo tengo que ver esa úlcera si es que ha disminuido, ¿no? Al tercer mes, y si es que no ha disminuido más del 30%, nuevamente debo darle un nuevo curso de antimonales pentavalentes. Y si es que luego le he dado un segundo esquema de tratamiento de antimonial y la úlcera persiste, ya tengo que pasar a dar lo que es la anfotericina B. Listo, eso con lo que es leishmaniasis. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad de Chagas. Entonces, el investigador Carlos Chagas, en el año 1909, ¿no? Encontró un nuevo parásito mientras estaba haciendo algunos estudios de biopsias y encontró este parásito mientras estudiaba, ¿no? Lo que es la tripanosomiasis americana, y él mismo fue, al ver la forma que tenía, le denominó Trypanosoma cruzi. Entonces, en Perú, ¿cuáles fueron los antecedentes, ¿no? Epidemiológicos? En el año 1917, el doctor Edmundo Escomel, que fue un médico arequipeño, publica la presencia del triatomino, Triatoma infestans, en los valles del departamento de Arequipa, que se le conoce como chirimacha, ¿no? En el año 1919 mucho se describe, ¿no? Un caso humano de Chagas que procedía de Tahuamanú, del departamento de Madre de Dios, y en este caso fue reportado como el primer caso de enfermedad de Chagas en el país. En lo que es la epidemiología, hay 21 países latinoamericanos que en sí son endémicos de enfermedad de Chagas. A nivel mundial, se ha incrementado esta frecuencia de enfermedad en Europa y en el Pacífico Occidental, principalmente Australia y Japón. La transmisión es principalmente vectorial, o sea, a través del vector, que en este caso es el triatoma, en el 80% de los casos. Puede haber otro tipo de transmisión, sí, por vertical, por donación de sangre, donación de órganos, también podría ser, y por alimentos contaminados. Va a afectar de 6 a 7 personas en el mundo. Es endémica en 21 países de la región de las Américas, ¿no? Y se calcula una incidencia anual de 56,000 casos en la región de las Américas, de los cuales 8,000 son en recién nacidos. Y este parásito sí va a causar entre 12,000 a 14,000 muertes al año en la región de las Américas. Entonces, este es lo que es la epidemiología, el número de casos que se ve a nivel nacional. Sí, por ejemplo, en el año 2006, 2009 se reportaron más de 120 casos. Entonces, sí tenemos siempre casos de enfermedad de Chagas a nivel nacional. Estos son los departamentos que más reportan enfermedad de Chagas. Principalmente ahí, ¿cuál es el que más reporta? Arequipa. Entonces, justamente por eso es que siempre se dice que uno cuando viene de Arequipa, ¿no? Siempre hay que pensar en Chagas. Entonces, justamente porque Arequipa es el que más reporta enfermedad de Chagas. En los aspectos epidemiológicos o lo que es la infección, entonces la fuente de infección va a ser la sangre de los mamíferos, incluyendo también a lo que es el ser humano, que va a contener los tripomastigotes. Entonces, en lo que es la transmisión hablábamos de lo que es la transmisión vectorial, quiere decir por un vector, o sea, es necesario acá el triatoma, ¿no? O la chirimacha para que actúe como un vector del parásito. Y la no vectorial es por transfusión sanguínea, de forma vertical de transplacentaria o por trasplante de órganos. Y según cada tipo de transfusión transplacentaria, ¿no? Va a tener su diferente tipo de, estadio del parásito que va a ser el infectante.
El periodo de incubación van a ser aproximadamente 5 a 14 días después de lo que es la picadura del vector. Cuando hablamos de transfusión sanguínea pueden ser entre 30 a 40 días. Y las formas crónicas aparecen más de 10 años después de la infección inicial. Y el periodo de transmisibilidad, bueno, los tripanosomas aparecen en la sangre en la fase aguda de la enfermedad y pueden mantenerse en números bajos durante toda la vida. O sea, es decir, la cantidad de la que es la carga del parásito va a ser más alta en lo que es la fase aguda, ¿no? Ahí sí va a haber bastante carga parasitaria. Pero ya cuando ya entra en lo que es la fase crónica, ahí la carga es bien bajita. Entonces, el vector se vuelve infectante entre 10 y 30 días después de haber picado al huésped infectado y persiste en el animal durante toda su vida. O sea, ¿cuánto tiempo es el vector o el triatoma puede tener el parásito? Son alrededor de 2 años que puede tenerlo presente. Entonces, esto es lo que es ya hemos hablado de lo que es la tasa de transmisión vectorial por el vector por el triatoma, 80%, materno-fetal, 4.7%. Por eso es muy importante en las mujeres en edad fértil y en las gestantes poder hacer un diagnóstico previo de lo que es Chagas, ¿no? Para poder tratarlas y que no me transmita la enfermedad al bebé. Por otra función de sangre también del 10 al 25%, pero hoy en día con las pruebas que se le hace a todos los donantes, ¿no? Se le pide ya lo que es una prueba rápida para Chagas y con eso ya se descarta si es que la sangre tiene o no Chagas, ¿no? También se puede dar por trasplante de órgano sólido y por contaminación oral o de los alimentos o por accidente laboral. Entonces, la transmisión vectorial es la tradicional, es la más frecuente, que se produce por el contacto con las heces de los triatominos, ¿no? O sea, es el contacto con estas heces. ¿En donde? En las viviendas rurales precarias, ¿no? Esta es la ruta principal, pero ya no es la única ruta. Hoy en día, antes se hablaba solamente de justamente esas viviendas de allá, ¿no? De la zona rural, donde no había, pues, no era una zona urbanizada, no, pero hoy en día también se habla de que hay triatominos, ¿no? En la zona urbana, ¿no? Pero históricamente, clásicamente, siempre se hablaba de esos lugares rurales, ¿no? Y el resto es lo que ya hemos hablado, ¿no? Transmisión congénita, transfusión sanguínea, trasplante de órganos y por lo que es la transmisión oral que produce más que todo brotes agudos. El reservorio, entonces los reservorios más importantes del Trypanosoma cruzi son los mamíferos pequeños, ¿no? En nuestro país, principalmente el cuy, como ven en la imagen. Entonces, en Trypanosoma igualmente hablamos de un reservorio, hablamos de un vector y hablamos del huésped, ¿no? Que hace la enfermedad. Se parece mucho a lo que es Leishmania. Entonces, en este caso los reservorios van a ser el cuy, ¿no? Principalmente, pero también pueden ser otros tipos de animales, ¿no? Y pueden ser ratones, ratas, perros, gatos, cerdos, ¿no? Las vacas, caballos, entre otros, ¿no? Entonces, puede ser cualquier tipo de animal, puede ser el reservorio de lo que es para ese parásito. Y el vector, entonces el vector justamente hablábamos de estas cucarachas o llamadas como chirimachas o triatominos. Entonces este vector, también dependiendo de qué tipo de antenas tenga, se le conoce como el Panstronghilus, el triatoma, que es el más frecuente, y el Rodnius, ¿no? Bueno, el triatoma es el más conocido justamente, ¿no? Y acá, en lo que es, como mencionábamos, Arequipa es la zona que tiene más casos de Chagas. Y justamente, fíjense acá, triatoma, ¿no? Triatomas infestan, es justamente el que se ha aislado más. Y Tacna también tiene triatoma, ¿no? O sea, en Tacna también está reportado lo que es el triatoma, principalmente, triatoma infestans. Entonces, en Tacna también tenemos Chagas. Ya, la verdad es que siempre tenemos nosotros casitos de Chagas por ahí. Son de que no hacemos el diagnóstico muchas veces. Entonces los triatominos, también se le conoce como chinches, besucones, también se le conoce. Este de acá, ¿cómo se infecta, no? Se infecta justamente al chupar sangre
y ya sea del reservorio o del humano, ¿no? Que tiene la infección. Entonces chupa sangre que contiene los tripomastigotes circulantes. Luego se van a multiplicar en el intestino medio de este triatomino y se va a transformar en epimastigotes. Luego, en lo que es el intestino posterior, se van a transformar en los tripomastigotes metacíclicos y estos van a ser los infecciosos. Y cada vez que este triatomino se alimente, ¿no? Ahí también, o sea, se alimenta, ¿no? Inocula, o sea, se alimenta de sangre del huésped y ahí también hace sus heces. Entonces, en esas heces justamente es donde está el parásito. Estas son las tres formas evolutivas de lo que es el Trypanosoma cruzi. Tenemos uno, el amastigote. Entonces, el amastigote está en lo que son los tejidos, ¿no? Fíjense acá, esto es tejido en las células. Luego tenemos lo que es el epimastigote. Entonces, el epimastigote está en el intestino del vector, ¿no? De lo que es el chinche. Y el tripomastigote también se encuentra en lo que es el intestino, pero también se encuentra como forma en el torrente sanguíneo. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de que yo he donado sangre y me he infectado por tripanosoma, entonces ahí, ¿cuál sería la forma infectante? El tripomastigote sanguíneo, ¿no? Pero si es que hablamos de que un paciente tiene lo que es tripanosomiasis, ¿no? En algún órgano o en algún tejido, ahí lo que nosotros vamos a encontrar es amastigotes, ¿no? Que va a ser la forma infectante. Entonces, dependiendo de que ustedes tengan el parásito en los tejidos o dependiendo que lo tengan en lo que es la sangre, van a encontrar diferentes tipos de formas infectantes, ¿no? En el tejido está lo que es el amastigote y en lo que es la sangre está lo que es el tripomastigote. Entonces, eso es muy importante que tengan. Y en el triatomino o en esta cucaracha o el chinche está básicamente el epimastigote. Entonces, el epimastigote solo está en el vector nada más. Ojo, eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, el epimastigote está en el vector, ¿no? Solamente esa forma lo voy a encontrar en el vector. Se multiplica exclusivamente en el intestino medio del insecto triatomino, como chinche, que es el chinche besucón, y es una forma no infectiva para los mamíferos, ¿no? Y el amastigote es el colonizador, es la forma intracelular, ¿no? Justamente está en los tejidos, pierde el flagelo y evade el sistema inmune y se multiplica rápidamente dentro del citoplasma de las células del huésped, que en este caso son los macrófagos y el músculo cardíaco principalmente. Y el tripomastigote es el viajero, ¿por qué? Porque está en lo que es el torrente sanguíneo, entonces cuando uno hace lo que es una transfusión de sangre, justamente pasa ese tripomastigote a la otra persona y produce justamente la enfermedad del Chagas. Eso es lo que es la patogenia de lo que es la enfermedad. Entonces, en lo que es la invasión, el tripomastigote penetra en lo que son las células y luego se van a convertir en amastigotes. Y los amastigotes se van a quedar ahí formando unos pseudoquistes, ¿no? Y luego, posteriormente, la célula huésped estalla, liberando tripomastigotes al torrente sanguíneo y así se perpetúa lo que es la parasitemia. En la fase aguda, el músculo cardíaco, ¿no? Es el que más se está parasitado, ¿no? Con alta carga parasitaria. Y la persistencia de estos parásitos a nivel de estos músculos y tejidos va a ocasionar un proceso inflamatorio crónico irreversible, ¿no? Entonces, este es igualmente lo que es la transmisión, ¿no? La picadura es una picadura indolora, ¿no? Entonces, este vector triatomino se alimenta de la sangre, ¿no? Generalmente en la noche. Por eso justamente es muy, cuando te cuentan de los chinches, ¿no? Besucones de Arequipa, siempre los arequipeños saben, ¿no? Ah, el chinche besucón que en la noche te pican. O sea, ellos ya saben, ya es muy frecuente más allá de lo que son los triatominos. Entonces, en la noche justamente es cuando va a molestar este triatomino, porque en la noche es cuando se alimenta. Entonces, mientras se alimenta, este va a defecar
O sea, hace o pone sus heces en la piel del huésped. Y es justamente estas heces va a contener, bueno, van a estar cargadas de los tipos mastigotes metacíclicos. ¿Y qué es lo que pasa con la persona? Como le pica, o sea, le ha picado, ¿no? O sea, entonces se rasca. Entonces, al rascarse justamente es cuando hace ahí abrasiones en la piel o también puede ser en la conjuntiva, ¿no? También puede ser que cerca de lo que es la conjuntiva le ha picado y se empieza a frotar, frotar, frotar. Entonces, a través ya de justamente de ese rascado, ¿no? Que tiene el humano, por ahí es que justamente ingresa lo que es ya el parásito. Este es igual el ciclo que ya también ya lo hemos mencionado, ¿no? En lo que hemos expuesto. En lo que es la infección, entonces, la infección por Trypanosoma cruzi dura toda la vida, ¿no? El 90% de los nuevos infectados se producen en menores de 10 años. Hablamos de fases, de diferentes fases, la fase aguda, la fase indeterminada y la fase crónica. En la fase aguda, un porcentaje puede estar asintomáticos, ¿no? Puede ser de forma vertical, oral digestiva en brotes, la vectorial en trasplantados y transfusiones. Luego la fase indeterminada va a ser el 70%, ¿no? Y luego la fase crónica, en la fase crónica lo más frecuente es el compromiso de cardiomiopatía, ¿no? Y luego lo que son las megavísceras en el 3%. Entonces tenemos lo que es la fase aguda, que va a durar entre 2 a 8 semanas. Generalmente esta fase es asintomática, ¿no? Por eso es que muchos pacientes cuando les hacen el diagnóstico de tripanosomiasis dicen, pero si yo nunca me he enfermado, doctora, ¿no? Entonces, justamente eso es porque el 90% no tuvo ningún tipo de lesión, ¿no? O algún síntoma. O bien ha tenido lo que es un cuadro febril leve. A veces, ¿no? Dependiendo si es que ha habido la inoculación en el sitio, ya sea en el ojito, por ejemplo, puede haber lo que es el signo de Romaña o el chagoma de inoculación que vamos a ver. Pueden haber en algunos casos poliadenopatías y esplenomegalia, y en el 5 10% se resuelve y el resto se va a cronificar. La fase crónica indeterminada pueden ser años a décadas. El 60-70% de los pacientes cruza ya esta fase indeterminada, en la cual no hay síntomas, ¿no? Uno le hace lo que es un electrocardiograma, le hace un examen físico y todo está normal. Y en esta fase no fallecen los pacientes, ¿no? Luego ya viene lo que es la fase crónica determinada, en el cual el 30-40% progresan a daño orgánico. Hay una respuesta inflamatoria celular y el daño orgánico es irreversible, o sea, ya no hay algo que hacer, o sea, ya el daño del corazón, ya el daño a nivel gastrointestinal ya está hecho, o sea, no hay nada que hacer con el parásito. Esto es igual, esto es lo que les mencioné, por ejemplo, en lo que es la fase aguda, hay alta carga parasitaria, ¿no? Alta carga parasitaria. A diferencia de lo que es la fase indeterminada y crónica, que ya la carga es bien bajita, ¿no? Y ya, a diferencia de los anticuerpos, ¿no? Cuando ya uno justamente, ya han pasado semanas desde la infección, lo que sí se elevan son los anticuerpos, IgG, que es lo que más nos sirve para hacer lo que es el diagnóstico de la enfermedad indeterminada o crónica. Entonces, en la fase aguda, menos del 1% se diagnostica, pueden tener los diferentes signos como el chagoma o el signo de Romaña, puede haber fiebre, síntomas sistémicos, hepatomegalia, linfocitosis atípica, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, es el signo de Romaña, ¿no? En el cual hay un edema indoloro, o sea, no duele, es unilateral principalmente, bipalpebral, o sea, afecta ambos párpados y es pericular, ¿no? Esto se da cuando la puerta de entrada ha sido la conjuntiva, ¿no? El signo de Romaña. Puede haber también lo que es el chagoma de inoculación, que es una lesión indurada, eritematosa y edema en el sitio de entrada cutáneo, ¿no? Por ejemplo, acá. Este es, por ejemplo, un chagoma de inoculación. Fíjense, un área eritematosa bien redondeada, ¿no? Este es un chagoma de inoculación.
Entonces, en la fase aguda, pues no hay síntomas específicos como tal. Puede haber manifestaciones sistémicas, fiebre, malestar, hepatosplenomegalia, y sí en los casos severos, menos del 1%, puede haber miocarditis aguda o meningoencefalitis, ¿no? Principalmente en niños pequeños, y acá sí tiene alta mortalidad si es que no se trata. Eso ya lo hemos visto. En la fase crónica, entonces ya es cuando ya han pasado más de 8 semanas de la infección. Como les mencioné en el gráfico, acá ya la parasitemia va cayendo y los síntomas agudos, si es que hay, se resuelven también espontáneamente. ¿Qué vamos a encontrar en lo que es la fase crónica? Entonces ya vamos a encontrar afectación cardíaca y digestiva, ¿no? Entonces principalmente va a ser la cardíaca. Incluso esta afectación tiene peor pronóstico que la miocardiopatía isquémica. Fíjense, o sea, es peor que tengas un compromiso cardíaco por Chagas que por hipertensión, por ejemplo. La progresión clínica es bloqueo de rama derecha, enfermedad del sistema de conducción y arritmias severas. Consecuencias terminales es la disfunción del ventrículo izquierdo y aneurisma apical. Cuando hablamos de afectación digestiva, hablamos de disfagia severa progresiva y estreñimiento crónico incapacitante. ¿Y esto por qué? La disfagia, ¿por qué? Porque hay un megaesófago. O sea, el esófago se distiende tanto que ya pierde lo que es la motilidad. Y el megacolon, ¿no? Aumenta el diámetro del colon sigmoide o descendente a más de 6.5 centímetros y eso le va a causar estreñimiento crónico al paciente. El daño estructural, lo que es la miocardiopatía chagásica, entonces hay lo que es una dilatación masiva, más que todo afecta el ventrículo derecho, se adelgaza lo que es la pared ventricular con alto riesgo de trombos morales y embolias, y hay una destrucción focal de la rama derecha y la rama anterior e izquierda de las de His. Entonces, ¿cuál es el impacto clínico? Puede haber insuficiencia cardíaca congestiva derecha, síncope, arritmias letales y muerte súbita en los adultos jóvenes. Y a nivel digestivo, que es lo que ya hemos mencionado, hay lo que es una denervación parasimpática severa, ¿no? Y eso va a ocasionar lo que es el megaesófago y lo que es el megacolon. Igualmente, estas son otras imágenes, fíjense esa gran distensión de lo que es el megaesófago y acá esta gran distensión de asas intestinales, ¿no? Que es el megacolon. Entonces, más del 90% de las infecciones no se diagnostican tempranamente. La estratificación orgánica es obligatoria para, tras confirmar la confirmación diagnóstica, ¿no? Cuando yo quiero hacer una screening para descartar compromiso cardiovascular, tengo que sí o sí hacer lo que es un EKG de 12 derivaciones, tengo que hacer lo que es una ecocardiografía y prueba de Holter de 24 horas. En lo que es la afectación digestiva, le tengo que hacer una esofagografía con bario y enema de bario. También puede ser una manometría esofágica en caso de disfagia. Y en lo que es el monitoreo de tratamiento, la PCR tiene una sensibilidad limitada en la fase crónica, pero es la herramienta ideal para documentar una falla al tratamiento, ¿no? Si es que resulta positiva post-terapia. En el diagnóstico, entonces, dependiendo de la fase en la cual estemos, vamos a poder hacer un diagnóstico. Si es que estamos en la fase aguda, podemos hacer lo que es la identificación directa con lo que es la sangre total. Entonces ahí lo puedo hacer lo que es la gota gruesa, extendido fino o microhematocrito. Principalmente lo que es la gota gruesa es lo que utilizamos. Y en lo que es la fase crónica, ¿no? Ya ahí sí utilizamos lo que son ya métodos más indirectos, como lo que es el ELISA y el IFI principalmente, ¿no? También se puede hacer lo que es la hemoglutinación indirecta, pero nosotros más decimos lo que es el IFI y lo que es el ELISA para lo que es diagnóstico de Chagas, ¿no? Porque como les mencioné, es raro nosotros diagnosticar Chagas en su fase aguda, ¿no? Porque generalmente es asintomática y la verdad es raro que venga un paciente con el signo de Romaña, con el chagoma, entonces más que todos los casos lo vemos en la fase ya crónica. Entonces, según el estado que está en el paciente, si es que ya sea una infección aguda o una infección congénita, yo ahí debo buscar una búsqueda directa del parásito, porque mencionamos de que en la fase aguda encontramos una alta parasitemia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se hace un examen microscópico directo de sangre o el Buffy-Cot
y también pruebas moleculares, ¿no? En este caso, en la fase aguda, no pedir anticuerpos, ¿no? O inmunoglobulinas M no es útil. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que los anticuerpos recién, luego de semanas de la fase aguda, recién es que se van a empezar a positivizar. Entonces, por eso es que en la fase aguda, nuevamente, fíjense acá, yo tengo que hacer un examen de gota gruesa o extendido fino, ¿ya? Porque ahí busco más que todo un examen microscópico directo, ¿ya? No anticuerpos. Y en lo que es la fase crónica, ahí sí puedo buscar anticuerpos. ¿Por qué? Porque en esa fase ya no voy a encontrar tanta cantidad de parásitos. Y acá, ¿qué métodos utilizo? Lo que es la serología IgG, ya sea por ELISA, inmunofluorescencia o quimioluminiscencia. Y algo importante también es que yo requiero 2 exámenes, ya con diferentes tipos de pruebas, ¿no? Entonces, con 2 exámenes de diferentes tipos de pruebas, yo puedo hacer lo que es el diagnóstico y así evitar también falsos positivos, ¿no? Eso es para que ustedes conozcan cuál es la sensibilidad de los diferentes métodos diagnósticos. En el tratamiento, ¿no? Este es una línea del tiempo en la cual a partir desde el año 1909, ¿no? Que se conoce lo que es la enfermedad y el parásito, ¿no? Es que no ha habido realmente un tratamiento que haya podido superar a los que ya teníamos anteriormente. Fíjese acá, entre el año 1930 y 1960 es que se introdujo lo que es el Nifurtimox. Y entre el año aproximadamente 1950 es que se introdujo lo que es el Bensnidazol. Entonces, estos son los tratamientos que hasta la actualidad siguen vigentes en lo que es el tratamiento de enfermedad de Chagas. No ha habido, la verdad, otro tratamiento que pueda establecer o curar lo que es o disminuir la carga parasitaria de lo que es la enfermedad, ¿no? O sea, solamente tenemos esos 2 medicamentos, ¿no? No hay mucho investigación y creación de nuevos fármacos. Y esto es importante a quién yo debo tratar, porque les he mencionado que cuando hay afectación orgánica, ¿no? El daño es irreversible. O sea, yo por eso es que si tengo un paciente con megaesófago, ya no hay nada que hacer, o sea, el daño ya está hecho, ¿no? El parásito, no, por más que le des antiparasitarios, no va a morir, o sea, no es que va a ayudar. Entonces, hay situaciones en las cuales se debe tratar y cuáles en las cuales ya se ha demostrado que no sirve tratar. Entonces, todo adulto que tenga una infección crónica, como les digo, puede ser que se hagan algún examen de enfermedad de Chagas, que en este caso puede ser un IFI, ¿no? Y le salga positivo. Entonces, eso es una infección crónica. Pero que no tenga todavía daño orgánico, o sea, a quien se le ha hecho un examen de ecocardiografía, quien tiene exámenes de tomografía de órganos y no hay nada. Entonces, en ese paciente con infección crónica demostrada por laboratorio, pero que no hay daño orgánico específico, yo debo tratarlo. O sea, en esos pacientes sí o sí yo debo tratar para evitar justamente que posteriormente me haga el daño orgánico en sí. Luego también en los niños que tengan infección crónica por Trypanosoma cruzi, también debo indicar el tratamiento tripanocida. En niñas y mujeres en edad fértil con infección crónica por Trypanosoma cruzi, también debo indicar lo que es el tratamiento para prevenir lo que es la transmisión vertical. Ahora, si es que el paciente es adulto y tiene una infección crónica por Trypanosoma cruzi y ya tiene un daño orgánico específico, ya no traten, chicos, ya es por gusto el tratar. Y en pacientes con infección por Trypanosoma cruzi aguda y congénita, también sí debe indicarse lo que es el tratamiento tripanocida. Entonces, en el tratamiento tenemos, como les mencioné, el Bensnidazol y el Nifurtimox como los principales medicamentos. Y si usamos lo que es el Bensnidazol, el tratamiento van a ser 2 meses. Y en lo que es el Nifurtimox, va a ser más tiempo, entre 3 a 4 meses. Entonces, cuando hablamos
en lo que es el tratamiento, la eficacia versus el tiempo de infección. Entonces, si es que tratamos lo que es la enfermedad de Chagas en la fase aguda o congénita, hablamos de una alta eficacia, más o menos el 70% logra una cura parasitológica. Entonces, por eso es que en estas fases es obligatorio tratar al paciente. Si es que hablamos de lo que es una infección crónica pediátrica, el tratamiento también está recomendado en niños, siempre debo sí o sí tratar Chagas. Y si es que es una infección adulta crónica, la eficacia es muy baja, ¿no? Fíjense, menos del 10%, y la recomendación está condicional basada en baja evidencia. O sea, no, la verdad es que la infección crónica en adultos tiene una eficacia muy baja si es que ya hay daño orgánico. Entonces, hubo un estudio del cual nos basamos en sí para indicar tratamiento, ¿no? Que fue el ensayo Benefit, en el cual incluyó 3.000 pacientes seropositivos que tenían miocardiopatía y chagásica incipiente, y se les dio placebo versus lo que es el benznidazol, ¿no? Y al final la conclusión que llegó a este estudio fue de que no hubo diferencias entre un grupo y el otro, por lo tanto, no se recomienda el tratamiento antiparasitario para pacientes con miocardiopatía avanzada. El manejo solo debe ser de soporte cardiológico, ¿no? Entonces, ya está demostrado que si es que el paciente tiene compromiso cardíaco, compromiso digestivo, darle el medicamento no va a cambiar en sí el curso de lo que es la enfermedad, ¿no? ¿Y cuáles son los pilares en lo que es la prevención? Entonces, siempre ahorita es el tamizaje serológico universal. Entonces, a todos, todo paciente que quiera donar sangre o que quiera donar órganos, hoy en día ya eh, está, está incluido lo que es el despistaje de Trypanosoma cruzi, ¿no? El control vectorial estructural, se debe mejorar lo que es las viviendas rurales y lo que es la fumigación intradomiciliaria, y la prevención congénita. Entonces, sí, por ejemplo, si es que se le hace el tamizaje a la mujer embarazada, ¿no? Y se le hace un adecuado tratamiento, ¿no? Se demuestra que la transmisión al bebé es del 0%, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere, que la paciente, si está embarazada, se trate y así evita lo que es la transmisión al bebé. Entonces, la barrera contra Chagas es no hay vacuna, eso también es importante, no hay vacuna contra enfermedad de Chagas, ¿no? Y la barrera contra Chagas va a ser estructural, económica y clínica. Entonces, sí es recomendable que ustedes que son pacientes que están en una edad joven y adultos, se hagan un screening de enfermedad de Chagas, ¿no? Para, si es que les sale positivo ahorita, tratarlo a tiempo y evitar justamente a futuro que tengan alguna complicación orgánica, ¿no? Listo, eso sería todo, chicos. No sé si es que hay alguna pregunta adicional. Listo, creo que nadie tiene una pregunta adicional. Entonces doy por terminada la clase, chicos. Hasta otro nuevo encuentro. Tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.